Pues muy buenos días. Estamos continuando con lo que iniciamos la semana pasada y de todos los temas que vamos a ver, este es el más importante porque esto establece una base sólida sobre la cual hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si lo que hacemos no tiene un fundamento bíblico, tarde o temprano va a caer. Cuando pues Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, soplaron vientos, golpearon ríos y dieron contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, soplaron vientos, golpearon ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La verdad es que uno de los ministerios más atacados por todos lados y más probados es el de las cárceles. Hay algo especial, como vamos a ver a través de lo que vayamos explorando de la Biblia. Dios tiene un amor especial. Dios ama a todos, ¿verdad? Pero debajo de su trono, Él tiene a los mártires, Él tiene a los que han muerto por causa de Cristo, pero Él también tiene a los que pues tuvieron hambre, pues tuvieron sed, a los que estuvieron presos, porque Él dijo, lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, o a mis hermanitos, como dicen algunas versiones, y las palabras ahí en el griego son claras de que está hablando de algo que está allí inmediatamente a sus pies, ¿no? Entonces, las lluvias representan las pruebas de parte de Dios, porque las lluvias vienen del cielo. Cuando empiezas a servir en las cárceles vas a ser probado por Dios, vas a tener pruebas de parte de Dios. Los vientos representan las tentaciones de Satanás, el príncipe de la potestad del aire es el diablo, y las aguas representan los problemas con la gente, las lenguas de las gentes, las burlas, los chismes, las calumnias, etcétera. Hagamos lo que hagamos, sobre todo si servimos a Dios en cárceles, vamos a ser probados, vamos a ser tentados y vamos a tener conflictos con la gente. Sobre nuestra vida van a venir pruebas, van a venir tentaciones, y la tercera área se puede definir como tribulaciones. Lo vamos a tener por causa de servir en las cárceles. Si no tenemos una base sólida, vamos a caer. Si no estamos edificando sobre la roca, pues vamos a flaquear y a dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso la importancia de esto, y nos estamos pues tomando el tiempo. Ya vimos la primera razón, porque desde la eternidad ha estado en el corazón de Dios. Ya vimos la segunda razón, porque Jesucristo mismo se identifica con el preso. Él manifiesta todas las necesidades en carne propia. Tercer, tercer razón, y bueno, en esta pues segunda, pues vemos que en el preso encontramos al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que es forastero, ¿no? Al que está enfermo también. Tercera razón, Jesús mismo fue puesto en la cárcel, Él estuvo preso, y eso es lo que nos califica, porque nosotros, sin haber tenido la experiencia de estar presos, pues no tenemos ninguna experiencia, no tenemos nada que darles, pero Jesucristo en nosotros tiene todo que darles, y es, por así decirlo, el método de Dios. Si tuviéramos experiencia,
pues no habría falta de que dependiéramos de Dios, pero como no la tenemos, tenemos que depender de Él y ahí es cuando el mejor trabajo se hace. Por eso es que Dios envió a Pedro, un analfabeta, literalmente, con, con los judíos que eran pues letrados y conocían la ley y eran muy doctos, ¿no? Mandó a un indocto a alcanzar a los doctos y mandó a Pablo, que era un superdocto, lo mandó con los gentiles que eran ignorantes, ¿no? O sea, Dios siempre pues trabaja así para que la gloria sea para Él y para que dependamos de Él. La cuarta razón que ya vimos, a los presos también los incluye la gran comisión de Jesucristo. Ellos están incluidos cuando Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, están incluidos todos los presos y cuando nos envió a ser discípulos a todas las naciones, también están incluidas las prisiones porque no hay nación eh, que no tenga cárceles. Quinta, porque no hay un verdadero ministerio hacia ellos. La verdad es que no se toma como una nación, no se toma como una misión, no se toma como algo en serio, simplemente es, ay, pues es una actividad una vez al año, no. Es una nación de la cual se pueden levantar siervos de Dios y cuando conforme vayamos viendo, pues vamos a ver por qué son pues lugares estratégicos para hacer la obra de Dios. Vamos con la sexta razón. Porque ellos nos necesitan, ya que están desamparados y dispersos. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es la verdadera situación de un preso? Pues recuerdo que este manual fue hecho en un lapso de unos 20, 25 años junto con los presos, o sea, todas estas cosas las revisamos no con uno, sino con varios. Y ellos nos iban diciendo, oye, hace falta esto, o pon esto un poco más claro. Entonces, esto es como que el resultado de las voces de muchos. Y aquí vamos a leer la situación de un preso explicada pues por ellos mismos. No hay persona más desamparada ni más necesitada que un preso. El hombre o la mujer privados de su libertad son personas tremendamente necesitadas. Las raíces de rechazo, amargura, rencor, odio, resentimiento y venganza están arraigadas en sus almas. Están heridos, maltratados, abandonados, separados, aislados. También están dispersos, ya que han sido alejados de su trabajo, de su familia, de sus amigos, de sus actividades, de todo. La televisión y los medios de comunicación han pintado una imagen distorsionada de las prisiones. No es cierto que sea una especie de jungla en donde todos los visitantes son acosados, corren grave peligro. No, no hay nada que más aliente a un prisionero que alguien de afuera lo visite. La necesidad de afecto es tan tremenda que podemos a veces ganarnos su respeto con solo invitarles un refresco. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? ¿Cuál es la actitud de Jesús hacia ellos? ¿Cómo vemos al preso? ¿Qué reacción experimenta usted cuando ve u oye hablar de un criminal o de un alcohólico o drogadicto, u homosexual o enfermo de SIDA o asesino o violador? ¿Será acaso su reacción de juicio, condenación o rechazo? Tal vez piense, está así porque se lo buscó o tal vez siente temor de ser contaminado. Si esa es su reacción, usted es un religioso, pero usted no es cristiano. ¿Cómo estará su conciencia para que reaccione así? En el amor no hay temor, pues el perfecto amor echa fuera el temor. Desconocemos el trasfondo de las personas. Si conociéramos los motivos por los que ellos son así, concluiríamos que nosotros también haríamos lo mismo. Hace muchos años
yo me senté a platicar con Lupita. Ella era la pastora en Tepepan. Ella estaba allí porque había envenenado a sus niños. Era ella y sus 4 niños, y ella pues también pues tomó pues veneno. Murieron 3 de sus niños. La, la niña más grande pues no fue suficiente la dosis para que muriera, ni tampoco ella, y sobrevivió ella. Pero fue tal el shock que cuando despertó estaba loca, estaba enferma mental, y entonces la recluyeron en el centro femenil Tepepan, en el área de inimputables. Inimputable quiere decir alguien al que no se le puede imputar una pena porque no está en el pleno uso de sus facultades mentales. Está loco, pues. Entonces ella pues quedó loca. La hija pues fue pues llevada al DIF y ya pues fue pues criada por los tíos, por X, ¿no? Pasaron muchos años y alguien empezó a ir al área de inimputables a leerles la Biblia. Y ella, pues en su locura, ella cuenta que dijo, bueno, pues si este libro pues es lo que dicen que es de Dios, pues algo debe tener, y entre su locura pues ella pues leía y empezó a leer desde Génesis, de ella, y se iba leyendo así. Pasó 1 año, 2 años, y poco a poco iba leyendo. Cuando llegó a Juan 3:16, ella recobró la lucidez y ella dijo, maté a mis hijos. Fue cuando ella por fin volvió a la conciencia. Fue una revolución allá adentro porque recuperó la conciencia completamente. Le hicieron evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, la pasaron pues de esa área a la otra área, empezó a defenderse, contrató un abogado y todo. Y para hacerles el cuento largo o corto, No se hacerlo. pudo, para no hacerles para hacerles corto el cuento largo, se reconcilió con la hija ya la iba a ver y ya estaba a unos meses de irse libre. Lupita Ceballos, ella falleció dentro de la cárcel unos días antes de que se fuera libre, pero puso orden en su vida, y de la nada me empezó a contar el infierno que vivía con el esposo y con sus 4 hijos, y me empezó a contar las vejaciones y las humillaciones, ay, híjoles, nada más de recordarlo se me revuelve el estómago. Fueron que como unos 10 minutos. La verdad es que yo quería salir corriendo de allí a despedazar a este tipo. Se me hervía la sangre del coraje, de la indignación. Yo quería gritar, llorar, porque no podía dar crédito que un ser humano fuera capaz de tantas cosas tan bajas, tan horribles, con su esposa y sus hijos. Y de pronto razoné y dije, si yo en 10 minutos que he oído esto, tengo esos instintos y quiero hacer todo esto, no puedo alcanzar a imaginar el sufrimiento de esta mujer que la llevó a pensar que la única solución era suicidarse junto con todos sus hijos. Y somos muy prontos, ¿verdad? Para juzgar, para decir, ay, ¿cómo mató a sus hijos? Porque no estás en sus zapatos. Pero cuando de verdad nos ponemos, y la misericordia es eso, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es yo me pongo en el lugar de ellos, y entonces la verdad es que no hay delito, ni uno solo, que tú y yo no hubiésemos cometido si hubiéramos estado exactamente en la misma situación y hubiésemos tenido el mismo trasfondo que cada uno de ellos. Entonces no somos mejores que ellos. La realidad es que al criminal, al asesino, al violador y al homosexual y a la prostituta, los hombres lo han hecho así.
Todos ellos son personas tremendamente lastimadas y desamparadas y nos necesitan urgentemente. Jesús nunca condicionó sus milagros ni su ayuda. Él sanó al leproso, al paralítico y al sordo y no les puso condiciones. Dio la vista al ciego de nacimiento y liberó al endemoniado de Gadara sin que ellos lo pidieran y ni siquiera investigó ni cuestionó su trasfondo. Tampoco les exigió que debían tener fe. Del mismo modo salvó al preso crucificado junto a él y no le reprochó nada. Jesús ve más allá y ve en todo hombre o mujer peligrosos a personas tremendamente necesitadas de ayuda, de afecto, de amor y comprensión. Jesús siente compasión por ellos. Nosotros debemos también sentir compasión, no lástima, por los presos e ir a ellos tal y como son. Los presos no necesitan de predicadores ni de teólogos, ni de almas caritativas, ni de psicólogos o psiquiatras o sociólogos o educadores o criminólogos. No. Ellos necesitan a alguien en quien confiar, en quien depositar sus cargas, a quien contarles sus penas y sus alegrías. En pocas palabras, un amigo íntimo en quien confiar. Por eso es que es fascinante ir a las prisiones, porque no se necesita más que ser uno mismo, con todo y defectos, con todo y problemas, con todo y fallas, tal y como somos, para poder identificarnos con ellos y ganarlos para el Señor. Es más, una de las cosas que más gana la confianza de ellos es cuando les confías los problemas que tú tienes y los conflictos que tienes en el matrimonio, con los hijos, personalmente, económicos, etcétera. ¿Por qué? Porque se identifican con nosotros y pues saben que no estamos yendo ahí como los que tenemos la pues solución y les vamos a decir qué hacer. Nosotros también estamos dependiendo de Cristo y así como nosotros buscamos la solución a nuestros problemas, ellos también lo pueden hacer. Séptima razón, porque el testimonio de vidas cambiadas es de gran impacto para la sociedad. Dice Gálatas 1:23 al 24. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Es impactante para la sociedad en que vivimos el que un criminal peligroso cambie su forma de vida y se vuelva a Dios. Los encabezados de muchos periódicos han sido llenados con noticias de estas. Asimismo, la radio y aún la televisión. En julio de 1967 salió un encabezado en los principales periódicos de México. Asaltabancos, cambia la ametralladora por una Biblia. Eso fue cuando de Lecumberri se escaparon por los juzgados una banda de suramericanos asaltabancos, pero este hombre que pertenecía a esta banda no fue con ellos. Al ser entrevistado por los medios de comunicación, les explicó que fue porque había conocido a Cristo y ahora servía a Dios. Hace poco salió otro encabezado en un periódico de la ciudad en la cárcel, en la cárcel se acercó a Dios, en donde se narra el testimonio de un ex narcotraficante que ahora sirve a Dios en la penitenciaría del Distrito Federal. Actualmente, incluso los pastores de las iglesias dentro del reclusorio norte, sur, oriente y penitenciaría de Santa Marta en México están sentenciados a 40 años, 40 y más años de prisión, y el cambio en su vida ha sido tal que tienen perplejo a las autoridades y sus compañeros. Cuando la gente ve en la calle a una persona que estuvo en la cárcel y que trabaja, vive una vida honesta, mantiene a su familia y muestra signos de superación. Se sorprende, se asombra y se maravilla. ¿Cómo es posible? Dicen todos, ya que el hombre con toda su ciencia y medicina no han podido hasta la fecha cambiar la conducta maligna de un hombre y hacerlo un hombre de provecho.
Solamente Jesucristo es capaz de cambiar una vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez. Y nuestros mejores amigos, pues son hombres que tienen un pasado, pero súper oscuro, ¿no? Que han sido asesinos, traficantes, han sido pues de lo peor, pero como han nacido de nuevo, son nuevas criaturas y ya todos sus pecados han sido perdonados y han sido cambiados. Casi todo el mundo tiene miedo, ¿no? Y si vuelve otra vez, es que Cristo hace la obra completa, ¿no? Como esta chica que había, hecho pedacitos a su niña Ujú. y que salió libre y que ahora está trabajando y todo. Gemma, ¿te acuerdas de ella? ¿Iracema? Es ella. Iracema Rebollo, sí, inimputable. Ella jovencita de 18 años, era la más jovencita, muy bonita la niña, fina. Estaba mal, psiquiátricamente estaba mal. No sabía ella, pero como pasó como un año que iba yo con ellas y estaba con ellas, leía la Biblia, les daba sus clases, pero principalmente leía los evangelios con ellas y les hablaba de Jesús. De la noche a la mañana yo pues llego y ella está ahí sentada, atenta, y me dice: ¿puedo hablar contigo? Le dije: sí, claro. Y fuimos y ella me dijo: ya recobré el conocimiento, me dijo. Le dije: qué bueno, qué gusto me da. Iracema me dijo: ya sé quién soy. Le clamé a Dios y Dios, hice lo que tú me dijiste, empecé a leer, empecé a leer, y de la nada me vino todos los recuerdos y empezó a llorar, llore y llore, dice. No sabía el por qué yo estaba aquí. Y me dijo: ni siquiera mi nombre lo sé, pero yo soy Iracema Rebollo, yo sé el causa mía, mi causa está en el reclusorio sur. Yo era una chica pues de casa, de hogar, estable. En la secundaria ellos iban y se ponían afuera una bolita y le puso los ojos, y ella y empezó a enamorarla de tal manera que la prostituyó, la metió en las drogas y se la llevó. Y en un hotel donde ella vivía junto con él, porque la prostituía, él tenía pues que ver con ella, sale embarazada, nace un bebé, y ese bebé, entre pleitos, algo le decía: mátalo, ¿no? Y lo descuartizó su bebé. Entonces en eso, con ese quedó en shock, me dice: y yo sé que él fue el que me decía, porque yo oía una voz, pero era él que me decía: mátala, mátala, no sirve para nada, y yo lo hice. Y pues bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya llevo aquí 3 años y un año, oyendo, leyendo, dice, y ahora quiero cambiar, ¿qué sigue? Y empecé a enseñarle a leer la Biblia, a orar, tenía tiempo con ella aparte, y en eso ella fue tan brutal el cambio que todo el penal de Tepepan, fue la conmoción, su cambio, que la trasladan a población, y ella estudió 4 idiomas ahí, jovencita, fueron 4 años que todavía estuvo. 4 idiomas, hizo una carrera, prepa, carrera, porque se quedó en la secundaria, la prepa, universidad, hizo una carrera. Fue tanto su cambio que por ese cambio le dieron la libertad, porque tenía más de 30 años y ya tenía como 4 o 5 años atrás, porque no podía ser juzgada. Yo dejé de ir porque estaba embarazada, yo ya no supe de ella, pero algo que sí te puedo decir es que ella es una mujer cristiana. Y es cambiada totalmente. Octava, octava razón, y yo pienso esta octava razón podría ser la única razón, ¿no? Dios nos ordena que nos acordemos de ellos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Lo Hebreos está, 13:3. lo está mandando Dios, o sea,
Ya con eso bastaría, ¿verdad? Pero hay 9 razones más. Es muy interesante notar que el capítulo 13 de los Hebreos habla acerca de los deberes cristianos. Ahí en la Biblia dice deberes cristianos. Aquí hay 10 mandamientos acerca del amor fraternal, de la hospitalidad, de los presos y los maltratados, del matrimonio, de las costumbres, de la obediencia y sujeción a los pastores, de la sana doctrina, de los sacrificios que agradan a Dios, del hacer el bien y de la ayuda mutua y de la oración. Qué interesante es que el tercero de estos 10 mandamientos es que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. El acordarnos de los presos no es una sugerencia o una opción para nuestro cristianismo, es un deber. Y un deber es una tarea, una obligación, un cometido, una carga, una labor, una necesidad. Claro, los que estamos en Cristo cumplimos nuestros deberes cristianos, no por obligación ni por necesidad, sino por amor, por gratitud a aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El deber es para cada uno de nosotros, para cada cristiano. Fíjense que a la luz de las Sagradas Escrituras, tan importante es amar al prójimo y acordarnos de nuestros pastores como el de acordarnos de los presos. No hay mandamientos que sean más importantes que otros. Es un imperativo y es una orden directa de Dios. Novena razón, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El solo hecho de que Cristo ha muerto por nosotros y que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, debería bastar para que de rodillas viviéramos agradecidos con Él. Cristo murió por todos. Cristo murió también por los presos, por los criminales, por las prostitutas, por los transgresores y desobedientes, por los impíos y pecadores, por los irreverentes y profanos, por los parricidas y matricidas, por los homicidas, por los fornicarios, por los sodomitas, por los secuestradores, por los mentirosos y perjuros, y aún por los que se oponen a la sana doctrina. El amor de Cristo en nosotros nos hace lamentar, sentir la necesidad tremenda de ellos, apiadarnos, conmovernos, condolernos, dolernos en el corazón, compungirnos y compadecernos de lo que tanto daño han hecho y han hecho a sí mismos. Es el amor de Cristo el que nos mueve a misericordia y debe ser el amor de Cristo el que nos impulse a servir a los presos, ya que en la gracia lo único que vale es la fe que obra por el amor y se nos exhorta a servirnos por amor los unos a los otros en Gálatas 5, 6 al 13 al 14. Además, la palabra es muy clara en cuanto a que si no tenemos amor, de nada nos sirve hablar lenguas humanas o angélicas o tener profecía o entender todos los misterios y toda ciencia o tener toda la fe o repetir todos nuestros bienes, repartir todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres o entregar nuestro cuerpo para ser quemado. El amor es lo más importante y debe ser el motor que nos impulse para servir a las personas privadas de su libertad y a sus familiares. Y es muy importante recalcar esto porque algunos quieren ir a las cárceles por el morbo, ¿no? A mí, pues seguido me dicen, oye, y ya pues conociste al asesino del metro, ¿no? O pues, ya conociste al violador tal o al pozolero o a la reina del sur o a la reina de X, ¿no? Y les digo, no, yo sí veo tele, pero no veo las noticias. En parte, pues no las veo porque pues luego anda uno todo nervioso de andar oyendo todo el tiempo todas las noticias que en cierto modo están diseñadas para mantener a la población con medio. Es uno de los mecanismos que usan para, pues, darle al pueblo pan y circo, ¿no?
El punto es que tiene muchos años que no veo noticias, que no las oigo, que no veo los noticieros. El último presentador con el que me quedé fue con Jacobo Zabludowski y hasta ahí, porque ya después han habido muchos y hace muchos años que no oigo, pero de pronto yo me di cuenta que por diseño de Dios yo me había negado eso, porque allí salen pues todos los que caen presos y por qué caen presos y la verdad, cuando uno va, a veces uno puede como que hacer diferencia entre uno y otro, porque como uno es un preso famoso, como que uno hasta, no, pues estuve con el asesino tal, ¿no? O sea, a veces es el morbo lo que mueve a alguien a ir, o el reconocimiento, o el tener que hablar con sus amigos y con su familia. No, yo estoy pues, pues visitando a este o al otro. Y yo se los he dicho, tanto a los presos como a las presas. Yo les he dicho, no me interesa por qué estás aquí. Cuando después veamos algunas normas mínimas para ir, una de ellas es no preguntarles jamás por qué estás aquí, nunca. Eso es algo que no se le debe preguntar a ningún interno. Ellos solitos se van a abrir su corazón y te van a decir por qué están ahí o la verdadera razón por la que están ahí, pero nunca se les debe preguntar. Y yo les digo, a mí no me importa por qué están acá, porque así yo los puedo ver a todos iguales. Yo no veo a nadie ni más malo ni más bueno, los veo a todos iguales. Y en tanto en Tepepan como en el femenil, en el femenil Santa Marta, y todas estaban ahí pues muertas de la risa. Les dije, y a mí no me importa aquí quién es la reina del sur, del Pacífico, del norte, porque para Dios todas ustedes son reinas, y jaja, todas se rieron, porque a veces uno como que toma más tiempo o como que le da preferencia a quien sabe que, es un famoso de la tele, ¿no? Además, a través de los años hemos descubierto que el 90%, escúchenme, el 90%, así como lo oyen, 9 de cada 10 palabras que dicen en la televisión y en los periódicos acerca de alguien que capturan y meten preso son mentira, mentira. Les inventan cosas y ahora sí que como es la tele, todo mundo se lo cree. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que si vamos a estar yendo a la cárcel, no es por ninguna otra motivación más que porque amamos a Cristo y queremos obedecer a Cristo, y que los que están allá adentro no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos, excepto que a nosotros no nos han pues cachado en nuestras maldades. No sé si quieras añadir algo. No, así está bien. Ok, y décima razón. Esta es la razón estratégica, por así decirlo, porque se puede alcanzar a muchas personas libres que rodean al preso. Y aquí este es a través de la historia pues favorita de Blanquis, de la Biblia. El caso de José es impresionante. A través de él, como prisionero y como exprisionero, tuvo influencia sobre 7 grupos de personas. Primero, el jefe de la cárcel. En Génesis 39:21 lo vemos. El segundo, todos los presos de la cárcel. Tuvo influencia en Génesis 39:22. Y luego fueron los oficiales del rey en Génesis 42-5. Y luego con el rey de Egipto, el faraón en Génesis 41, 14, 15, y el rey de Egipto, todos los siervos del rey, que fue en Génesis 41, 37 al 42, y todo el pueblo de Egipto, Génesis 41, 43 al 47. Todos los pueblos de la tierra conocida de este tiempo. Génesis 41, 57. Así dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión,
todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Miren, todas las personas que pueden ser alcanzadas a través del preso, partiendo de esta décima razón que yo le llamo la razón estratégica, porque cuando no sabemos esto, pues vamos y estamos con 5 internos o con 5 internas y decimos, ay, son bien poquitos, pero hoy va a cambiar tu perspectiva respecto a eso. Veamos todas las personas que pueden ser alcanzadas a través del preso. Es increíble cuántas personas rodean al preso. Aproximadamente, y siendo conservadores, hay más de 40 personas que están alrededor de un hombre o mujer privado de su libertad desde el momento en que llegan a la prisión. Esto es porque el proceso de un encarcelamiento involucra directamente a los acusadores, las víctimas y a la familia del interno, posteriormente a los policías que lo llevan ante el Ministerio Público. Entonces, se les toman sus datos, sus huellas y La prensa. entonces llega la prensa y toma los datos y le da seguimiento. Luego son llevados a un reclusorio, se les toman sus datos, sus huellas y se les interna. Después tienen que ser entrevistados por el psicólogo, el criminólogo, el trabajador social y el pedagogo. Su caso jurídico empieza a ser determinado por el abogado defensor y el fiscal y el juez. Tenemos, por tanto, una red amplia de más de 40 personas que están al tanto de lo que ocurre con ellos desde el momento en que caen en prisión. Y a continuación los Y enumeraremos. eso es conservadoramente, porque íbamos a poner 100, porque había quienes hacían una lista, pues esto se hizo pues junto con ellos y casi todos eran que si 200, que si 220, hubo uno que 300, a quienes les había podido hablar él de Cristo, pero había otros que pues estaban tan aislados que nada más pues nos ponían 10 en las listas pues que les pedíamos hacer y en promedio pues salió como 100, pero pusimos 40 porque es lo que más se asemeja a la realidad de cualquiera, aun cuando es mucho más, pero el punto es para pues tener un dato mínimo y ver ver el impacto, ver realmente que es una labor estratégica trabajar en cárceles. Aquí hay una tabla. Por ejemplo, sus acusadores y o víctimas aproximadamente 3, aun cuando pues si pones acá al tío, al primo, o sea, puede ser que aquí, Dependiendo del sí, crimen. dependiendo, porque pues Si es cuando un familiar, imagínate toda la familia. así es, pero entonces estamos yéndonos, aquí pues yéndonos a lo más mínimo de lo más mínimo, ¿no? Las autoridades judiciales, la Policía Ministerio Público 3, las autoridades de la cárcel, que son los que más pendiente están, 10, sus compañeros de prisión, 5, aun cuando a veces la influencia de ellos se extiende a más, a 20, 30, se llama familia, hablando de padres, esposa, hijos, hermanos, parientes, 10, las autoridades jurídicas, el abogado defensor, el fiscal, el juez, los empleados, 5, y los medios masivos de comunicación, la prensa, radio, televisión, por lo menos otros 5, eso nos da un total de 41 personas muy conservadoramente. Todo esto a partir de que él o ella caen en prisión. Si nosotros empezamos a servirles y a llevarles el evangelio de Cristo, entonces el cambio de su vida se hace patente y notorio a todos ellos y el número de personas aumenta. Se puede incrementar tremendamente hasta Tremendo. poder alcanzar personas del Gobierno, presidente municipal, gobernador, director general de reclusorios, diputados, senadores, secretarios de gobierno, hasta el mismo presidente de la República, más o menos aproximados en el 6. caso de Iracema, fue
el regente de la ciudad en ese tiempo, que se enteró del cambio y le dio que se llama, que se llama, el indulto. Y pues María Luisa igual en Puebla iba a estar 100 años presa, pero su cambio fue tan impresionante, detuvo el tráfico de drogas adentro de la cárcel porque ya no había quien consumiera drogas ni alcohol. El gobernador se enteró y bueno, algunos pues piensan, ¿no? Como no le convenía, ¿no? Lo que hizo fue darle el indulto porque ya no era negocio, como quiera que sea. María Luisa le habló al gobernador, al secretario de gobierno, eran como 20 personas en el gabinete de Mariano Piña Olaya en Puebla en esos tiempos. Y hay testimonios muchísimos, así, porque ellos están enterados de todo. Profesionistas. Médicos, odontólogos, pediatras, ginecólogos, etcétera, aproximadamente 5. Que son los que dan atención médica y ellos les hablan de Cristo. Empresarios, ejecutivos, directores generales, gerentes de finanzas, de recursos humanos, etcétera, promedio 5. Y son pocos, ¿no? Cuéntales de el director de se llama Chedraui y de todas las autoridades a las que les hemos hablado de Cristo por causa de los presos. Él, se le habló de Cristo una amiga nuestra que fue voluntaria en la fundación. Gracias a ella, pues fue y le habló de nuestra misión, de lo que tenemos. Ella estaba en Aguascalientes en ese tiempo y gracias a ella, él se enamoró de los presos, o sea, sin ir, sin conocerlos, y por ellos, él hasta el día de hoy nos quiere y nos estima y nos ha dado más de 120 tiendas a nivel nacional por los presos. Banqueros, directivos, gerentes, 5. ¿Por qué? Porque ellos están involucrados, pues también han sido o víctimas o son los que de pronto financian o son los que tienen pues conocimiento de lo que estamos haciendo. Y también entran Las instituciones de ayuda social, presidentes de fundaciones y comisión de educación, Cruz Roja Internacional, etcétera, como 5. como pues trabajamos en una red, pues a veces hay otras instituciones con las que tenemos lazo, se enteran de lo que estamos haciendo y pues conocen y saben. Y Iglesias y grupos cristianos, Gedeones Internacionales, Ejército de Salvación, Fundación Emanuel y etcétera. etcétera. Como 5. Por lo menos unos 5. O sea, estamos hablando así en números los más bajos, pues, posibles de todos los números que nos dieron ellos. Un total aproximado de 31. Esto es algo muy emocionante en el servicio a las cárceles, que cuando le hablamos del Señor Jesucristo a un solo interno, en realidad estamos llegando a más de 40 personas. Así que cuando tengamos un grupo de 5 internos, no nos desanimemos, ya que en realidad estamos ministrando a más de 200 personas. ¿Se imaginan entonces cuando el grupo de internos llega a crecer a un número de 50? Ya estamos hablando aquí de 2,000 personas, ¿no? ¿No es emocionante? Esto es necesario que el pastor y los líderes internos lo sepan, así como cada obrero carcelario que visita las prisiones y por supuesto los pastores y directores internos. Esto es importante que tú y yo lo sepamos y que los pastores de nuestras iglesias, porque algunos aquí vienen de otras de otras iglesias, que lo sepan, porque la verdad es que hay una expansión, es como una onda expansiva que se extiende de influencia y del evangelio que llega a muchas gentes. Hemos pues sabido a través de los años de iglesias que han duplicado, triplicado su membresía por las familias de los presos y por los que están asociados con algún preso. Es increíble, la verdad, el alcance que se puede dar, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde podemos nosotros llegar con el evangelio a través de uno solo. Y estamos hablando aquí muy conservadoramente porque
este número de 5 por 40, que son 200, pues añádele unos 30 más, pues ya son 350, 5 por 70, cuando en realidad en la práctica, y no hemos querido actualizarlo, porque preferimos mantenerlo lo más moderado, lo más, pues ahora sí que lo más mínimo pues posible, pero la realidad es que son mínimo unos 100. Entonces estamos hablando de que por cada 5 hay 500 y cuando tienes 10 estás llegando a 1000. De allí la importancia de, pues aun cuando sean 3 o 4 o 5 o 2, hacerlo con todo el corazón, porque lo que tú hablas, lo que tú enseñas, eso se va a esparcir, así como una onda A más de 100 expansiva. personas. Así es, así es. Entonces, pues es ahora el tiempo de, si hay alguien que tenga alguna pues pregunta, alguna duda. Aquí está Horacio, Horacio Molinar, que no nos deja mentir. Cuéntanos así muy breve, Horacio, ¿cuántas personas aproximadamente pues conocieron a Cristo o escucharon el Evangelio de Cristo gracias a que Dios pues permitió que estuvieras preso? Híjole, pues ahí adentro sí fueron varias, porque eh, vaya, donde estuve, que fue ahí en la cocina con los muchachos, pues me permitió más acercarme a ellos, ¿no? Porque me dejaba ver cómo los podía ayudar. Creo que fue algo importante saber, hoy lo veo, ¿no? Saber escuchar, ¿no? Ese famoso café y pan que luego nos tomábamos, era importante saber escuchar, ¿no? Entonces, digo, yo creo que no tengo un número, pero sí fueron varias, que hoy por hoy, cuando los he llegado a encontrar, pues los he visto bien, ¿no? Uno de ellos me acuerdo mucho, fue mi hermanito Juanito Pluma, que llegó, pues sí, muy, muy devastado, muy angustiado, y pues lo fuimos acompañando, estuvimos con él, y hoy lo veo, pues ya hasta se casó, ya, pues está bien, ¿no? El brother. Y los jóvenes que, bueno, cuando salí y estuve en otra iglesia, nos hicimos cargo del grupo de jóvenes. Hoy, pues ya ellos ya están casados, ya tienen hijos. Bueno, no todos, ¿no? Pero sí algunos. Y pues sí es gratificante ver que poco o mucho que estuvimos con ellos, pues han seguido, ¿no? Una de ellas que nos acompañaba bueno, nos asistía a- en el grupo, pues acaba de terminar una licenciatura también, ¿no? Una licenciatura en teología. Y pues digo, para ella es un gran logro, ¿no? Algo importante. Entonces, es padre ver que, que sigue, ¿no? Y así, a ojo de buen cubero, ¿cuántos miembros en tu familia hay? Porque todos se enteraron, ¿verdad? Digo, es imposible Sí, que no se entere. Cuando alguien muere, todo el mundo se entera, y cuando alguien queda preso, también todo se entera. Y todos se enteraron que conociste a Cristo, y todos se enteraron que ahora estás en Cristo. Aproximadamente, ¿cuántos componen toda tu, pues, parentela? mm, aproximadamente como unas 50, Ujú. 50, 60 personas más o menos, Amén, amén. Y eso nada más de la familia, porque de la familia, ajá. sin contar los del trabajo y los vecinos, y porque el chismorreo es tremendo, ¿no? Todo el mundo se entera y el chisme se corre, ¿no? Muchas gracias, Horacio.
¿Algo que Sí, quieras añadir a esto? este, pues yo creo que lo que dije, ¿no? Es importante saber escuchar, prestar atención cuando estamos con alguien, ¿no? Acabo pues sí, de descubrir un método muy peculiar para mantener una conversación que se llama el método Ford, que es un acróstico que se llama, que es familia, recreación, ¿qué más te dije? Ford, Este, Ford, ajá, en inglés es family, este, ah, obligations. obligaciones, recreación y dream, sueños, Ujú. el Ford. Entonces, digo, me llamó mucho la atención y habla mucho de eso, ¿no? De que ocupación, Ford, la O es ocupación, Ujú. ocupación, no obligación, es ocupación. Habla mucho acerca de eso, ¿no? De que vayas prestando atención en cada uno de esas preguntas, que le vas haciendo a la persona acerca de esas áreas de su vida y te va dando más pautas para mantener una conversación larga, ¿no? Entonces, digo, Claro, hoy por hoy entiendo que el prestar atención a lo que la gente necesita, ha sido crucial, ¿no? Y lo voy transponiendo en lo que iba haciendo con los muchachos ahí en el sur. Y digo, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, sin saber, pues sí fíjate, lo el hacía, ¿no? Espíritu Entonces, Santo te mostró sí, el método Ford sin que lo tuvieras que conocer. que, ajá, y sin buscarlo, ¿no? Porque fue algo así que de repente me llegó en una, o sea, ni siquiera en una prédica, ¿no? O sea, fue un post en Facebook que Ujú. hablaba acerca del método Ford, ¿no? Y me llamó la atención y lo abrí, lo leí y dije, órale. Y así poco a poco, ¿no? Entonces creo que algo importante que tenemos que hacer es saber escuchar, ¿no? Y creo que eso fue algo de lo que hizo Jesús, No, ¿no? y esa es una de las principales necesidades de alguien que está preso, quiere que lo escuchen, ¿no? Sí, Es una sí, necesidad. Y bueno, yo tengo la experiencia cuando yo apenas tenía 20 años, empecé a ir al Cerezo de San Miguel en Puebla. Ya después como de unos 6, 7 meses que yo estaba allí yendo todos los viernes y los domingos, un día se acercó a mí un hombre ya pues como de mi edad, con canas y todo, ¿no? Y yo pues un niño ahí de pues 20 años, ¿no? Ya estaba por cumplir 21, pero apenas tenía 20. Y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí. Y ya nos fuimos aparte y me empezó a contar las broncas con su esposa, con sus hijos, con sus nietos y no, pero así unos bronconorones. Y yo estaba así aterrado porque yo digo, ¿y qué le puedo decir? Entonces yo empecé a pues buscar como que pues versículos bíblicos, ¿no? Empecé a ujú, armar algo aquí en mi mente al punto de que ya ni le estaba poniendo mucha atención porque estaba pues tratando de darle alguna respuesta, ¿no? Y cuando acaba, pues yo todavía estoy a medias acá armando y pues guardo silencio o más bien veo que Dios me cerró la boca y me abraza y me dice, wow, gracias, gracias, y llora, y me dice, no sabes cuánto me has ayudado, muchas gracias, y yo me quedé y dije, pues si no dije nada, no sí, dije nada, o sea, lo único que sí es que le hacía yo ciertas preguntas acerca de lo que me estaba él diciendo. Después yo ujú, supe que la forma en como tú le muestras atención a alguien es cuando le preguntas sobre lo que te dice, porque decía, no, es que mi hijo cayó en las drogas. ¿Y qué edad tiene tu hijo? No, pues, ¿y a qué se dedica? No, pues esto. Y es que mi hija se juntó con un tipo. ¿Y qué edad tiene tu hija? Oye, y, o sea, que tú te intereses con pero yo estaba interesándome porque yo quería ver qué versículos bíblicos le daba. Y allí me di cuenta de la inmensa necesidad que hay en el preso de que alguien lo oiga y le ponga atención exactamente. sí, Y cuando tiene alguna bronca, ¿no? Pero pues igual cuando uno convive pues con ellos,
eso del Ford es increíble. Oye, ¿qué ocupación tenías cuando estabas en la calle? ¿Qué es lo que sabes hacer? Cuéntame de tu familia, ¿no? Cuéntame qué es lo que te gusta, pues, qué es lo que, qué es lo que te se llama, divierte y cuáles son tus sueños, o sea, qué es lo que tú soñabas en la vida o qué es lo que quieres hacer cuando estés fuera. Excelente, mi Horacio, excelente, excelente. Ujú. Muchas gracias. Y Sí, bueno, ajá, sí. digo, otra de las cosas que me acuerdo mucho es de no ser religiosos, ¿no? Me Ah, acuerdo definitivamente, de uno de definitivamente. los brothers que todavía se drogaba, tenía problemas. Entonces una vez nos mandó el Paz Juan Carlos por él. Lo sacamos de su camarote, estuvimos con él, le invitamos un café, estuvimos charlando, y ya, ¿no? Y al tiempo me agarra y nos dice, oigan, ¿saben qué? Yo estoy muy, muy agradecido con ustedes, porque aquella última vez que me drogué, o sea, no me agarraron a bibliazos, no me dijeron de cosas, simplemente estuvieron ahí conmigo, ¿no? O sea, fueron mis amigos, ¿no? Y Así eso es es, parte de la no religiosidad, ¿no? El saber así es, ser así es. amigos y ver la necesidad que tiene, ¿no? Él tenía necesidad de compañía, por eso se drogaba, Así es, ¿no? así es. Entonces, creo que lo importante es saber estar, ¿no? Así es, así es. En resumidas palabras, saber estar, ¿no? Amén, La así escucha es, activa con ellos, ¿no? así es, así Y es. prestar atención. Amén. Gracias, muchísimas gracias. Y Alfonso, pues él es una muestra del impacto que el evangelio puede tener en un preso, porque pues él hoy está ya de tiempo completo, de lleno, metido en la obra de Dios hasta los huesos, pues, y y todo empezó porque su hermano cayó preso y toda la ola expansiva que eso ha pues generado. Cuéntanos en 5 minutos, Alfonso. Pues yo creo que si no, pues si no me toca en mi caso conocer la prisión y vivir pues todo ese conflicto personal, pues obviamente no llega uno a eso. No estaría aquí, ¿no? No estaríamos aquí. Em, cuando mi hermano cae preso, yo más o menos tenía como unos 12, 13 años. Mi papá tenía 2 años de fallecido. Entonces fallece mi papá y pues me recargo pues en mi hermano mayor y tratar de verlo a él como pues la figura paterna, ¿no? Está uno carente pues de esa educación, carente de ese amor, carente pues de esa atención. Y pues de pronto mi hermano quiso también tomar ese lugar, ahora sí que a su modo, ¿no? Pero cuando pues yo me entero que cae preso, pues se me cae el mundo encima porque dije, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Y pues ya, a medida pues que él comienza a vivir todo su proceso y nosotros como familia pues también, ¿no? Sufrimientos, angustias, humillaciones, la familia te da la espalda y complicaciones fuertes, 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 ¿no? Y dentro de esas complicaciones pues también la personal, pues ya no tienes figura paterna, ya no está el hermano mayor y pues de pronto la gente o los amigos empiezan a jalarte, ¿no? Hacia lo malo y la gente con la que me juntaba era mucho mayor que yo teniendo 13, 14, 15 años, juntándome con gente de 25, 30 años, ¿no? Ya con experiencia en la mala vida y pues te vas empapando de ese mundo. Entonces, pues ya mientras él estuvo dentro hubo pues momentos de altibajos, ¿no? Que de pronto pues íbamos ahí mismo dentro de la prisión, nos congregábamos ahí con los hermanos ahí en la cárcel y pues yo disfrutaba pues a medias, yo tenía también cosas en mi cabeza, pero una de las cosas que me gustaban cuando íbamos para allá y pues hasta éramos inteligentes, ¿no? Porque una de las cosas que nos gustaban era que si estabas allá, si te congregabas con ellos, al final del servicio, te prestaban una mesa para que te sentaras a comer, ya no tenías que pagar la renta de la mesa, ya te ahorrabas una lana. Pero
los últimos 6 meses yo vi en la vida de mi hermano una transformación real, ¿no? Ya después de 5 años que llevaba ahí de altibajos, de que de repente bien, de repente mal y todo eso, los últimos 6 meses vi una transformación completa, ¿no? Vi una obra, pues, de Cristo en su vida y, pues, yo arrastrando con tantos problemas, arrastrando con, pues, toda esta vida desordenada y, pues, de pronto sentí un vacío enorme, ¿no? Y una gran necesidad de Dios y dije: "Ya, o sea, ya es momento". Y parte, pues, también de eso fue la inspiración de su vida, de ver esa transformación, y dije: "Quiero, pues, experimentar lo mismo", ¿no? Entonces, anterior a eso, pues, durante los 5 años iba cada 15, cada 20 días, a veces, pues, cada mes, ¿no? Porque no me sentía motivado muchas veces a ir porque, pues, no lo veía bien, ¿no? Pero ya durante ese tiempo era prácticamente cada visita estaba con él, compartía, Martes, pues jueves, sábado, domingo. sí, 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 sí. Cada visita estaba con él. Y pues disfrutaba mucho ese tiempo porque pues él me iba compartiendo lo que iba aprendiendo y yo también pues le compartí un poco de eso. Y era un momento pues de mutua edificación, ¿no? De mutua edificación. Y algo que se hizo, pues, se nos pasó, bueno, a mí se me pasó muy rápido, fueron 6 meses muy rápidos, ¿no? Porque cada visita íbamos marcando un día y marcando un día pues para su salida, ¿no? Pero sí, o sea, realmente el impacto que tiene Así un es. preso sobre la familia es grande, porque ves la transformación que Cristo hace sobre una persona que tú has conocido, o sea, que la has tenido frente a ti, sabes su recorrido, sabes su caminar, y de pronto ves una transformación tan grande y dices, no, pues Así quiero es. lo mismo. Así es. No, y todo ese potencial que los delincuentes y los que hacen el mal tienen para el mal, cuando conocen a Cristo lo usan para el bien, ¿no? Y si con el mal trastornaron la sociedad, pues con el bien también lo hacen, pero ahora para bien, ¿no? Es increíble. Entonces, acabo pues con esto, ¿no? Vamos como Fundación Emanuel porque la autoridad nos pide que pues tengamos una figura jurídica, si no, no podemos hacer esta labor y es para cubrir un requisito, pero el nombre es lo de menos. Yo no soy partidario de ponerle nombre a los ministerios, porque cuando le pones un nombre, pues como que ya empieza, ya se vuelve institucionalizado y prefiero no ponerle nombre y hacer pues claridad que estamos es sirviendo a Jesucristo en los presos. Tampoco es que así se llama el ministerio, ¿verdad? Porque en Colombia ya abrieron una AC que se llama Sirviendo a Jesucristo en las prisiones, asociación civil, ¿no? O sea, no se trata de hacer una asociación, pero si le tuviéramos que poner un nombre que definiera lo que estamos tú y yo llamados a hacer, pues sería el ministerio Ananías de Hechos capítulo 9, porque hay dos Ananías, el malo y el bueno, el de Hechos 5, ¿no? Que lo mató Dios, y el de Hechos 9, que es el que fue y tocó al apóstol Pablo, a Saulo, pues. Entonces, ¿por qué Ananías de Hechos 9? Porque vamos a tocar las vidas de esos gigantes que van a ser gigantes de la fe. Y nuestra recompensa va a ser muchísimo mayor. Muchos hablan de que la gran recompensa de Pablo, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, cada persona que tú ganas para Cristo, todo lo que hace se te acredita a ti. O sea, las ventas de multinivel no las inventó el hombre, están allí en la Biblia. O sea, si tú ganas a alguien, a partir de ahí, todo lo que se haga se te acredita a ti. Imagínate, pues ganas 10, pues lo que esos 10 hacen se te acredita a ti, ¿no? Entonces, la recompensa en el cielo pues va a ser más grande conforme más personas toques y ganes para Cristo. Entonces, Ananías tiene una recompensa mucho mayor que la de Pablo, porque tenía una comunión con Dios increíble, que se le aparecía a Jesús y no salía corriendo, ¿no? Sino hasta discutía con él, ¿no? Pero aparte de eso, de él no se volvió a oír nunca más. Pareciera que ya no existen ni en las cartas ni en ningún lado, pero lo que él hizo de
tocar a ese gigante Saulo, wow, cambió el mundo. Entonces, de igual modo, nosotros vamos a tocar las vidas de hombres y mujeres que van a cambiar el mundo, y eso se nos acredita a nosotros. Pues bueno, vamos a orar. Haz una oración, Alfonso, para darle gracias a Dios por este tiempo, y les encargo lo de las tareas. Ahorita les pongo la de la semana que entra y vamos así avanzando semana a semana. Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Agradecemos este tiempo de edificación, este tiempo, Padre, en que tú nos sigues preparando, nos sigues capacitando para llevar a cabo, Padre, esta tarea que nos has encomendado de la mejor manera. Te agradecemos porque pues, nos das este privilegio, Señor, de servirte, de que a través de nuestras vidas sean alcanzados muchos otros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener claro cuál es nuestro propósito, Padre, dentro de la obra en las prisiones, Señor. Nos ayudes a hacerlo de la mejor manera, que seamos diligentes en nuestro trabajo, en nuestro servicio para con los presos, Señor. Entendiendo lo trascendente que puede llegar a ser la vida de una persona, de un preso completamente transformada, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. La paz de Dios sea con todos y nos vemos el próximo viernes. Pasen buen fin de semana. Hasta luego. Dios les bendiga.